tres así pues, mientras la lluvia arreciaba, chapoteaba y cantaba entre las rocas. Los viajeros continuaron su avance con el cielo como acero mate encima de ellos, y con el viento, entonando un canto fúnebre en sus oídos. Eran tres pequeñas siluetas que cabalgaban rápidamente hacia la barrera de montañas negras que se alzaba sobre el mundo como un dios pensativo. Y quizá era un dios quien se reía de vez en cuando mientras se acercaban al pie de la sierra. ¿O acaso era el silbido del viento entre el tenebroso misterio de cañones y precipicios, y la masa de rocas de basalto y granito que se elevaban en solitarios picachos? Nubes de tormenta se arremolinaban en torno a esos picos, y de ellas descendían los relámpagos como dedos monstruosos que hurgaran la tierra en busca de gusanos. Los truenos retumbaban sobre las crestas, y Saarilla comunicó por fin sus pensamientos a Elric cuando las montañas aparecieron ante su vista. Elric, volvamos atrás, te lo suplico. Olvida el libro. Hay demasiadas fuerzas actuando contra nosotros. Haz caso de las señales, Elric, o estamos perdidos. Pero el albino mantuvo su hosco silencio, pues ya hacía tiempo que había advertido la pérdida de entusiasmo de la mujer por la empresa que habían iniciado juntos. Elric, por favor. Jamás alcanzaremos el libro. Demos media vuelta, Elric. Saarilla se colocó al lado del albino, y tiró de sus rolanzas. Sus rostros eran invisibles, ocultos en la sombra de las capuchas que cubrían sus cabezas. Elric y sus compañeros salvaron con sus caballos una empinada pendiente, buscando el refugio de las rocas que la coronaban. Nos detendremos aquí, ordenó Elric, e intentaremos mantenerles a raya. En campo abierto, les sería más fácil rodearnos. Moonglum asintió con la cabeza, expresando su acuerdo mingo con el razonamiento del albino. Detuvieron sus sudorosas monturas, y se aprestaron a plantar batalla a la jauría aulladora, y a sus amos de capas oscuras. Pronto, las primeras de las bestias monstruosas llegaron a la carrera por la pendiente, con el pico que tenían por mandíbulas muy abierto, y las garras y espolones, rechinando mingo sobre las rocas. Colocados entre dos grandes peñas y cerrando el paso con sus cuerpos, Elric y Moonglum recibieron el primer ataque, y despacharon rápidamente tres de los animales. Varios más ocuparon el puesto de los muertos, y el primero de los jinetes se hizo visible detrás de la jauría mientras la noche seguía cerrándose. Por Ariogo, juró Elric, reconociendo de pronto a los extraños jinetes. Son los señores de Darcy, muertos durante los últimos 10 siglos. Estamos luchando contra fantasmas, Moonglum, y contra los espectros tangibles de sus perros. A menos que pueda improvisar un hechizo para derrotarles, estamos perdidos. Los muertos vivientes no parecían tener ninguna intención de participar en el ataque por el momento. Esperaban con una luz espectral en sus ojos muertos, mientras los perros infernales trataban de atravesar la cortina de afilado acerro de las espadas con las que Elric y su compañero se defendían. Mientras movía la tormentosa a un lado y a otro, Elric trataba de concentrarse en recordar un hechizo oral que hiciera desaparecer a aquellos muertos vivientes. Por fin, le vino uno a la cabeza, y, con la esperanza de que las fuerzas que iba a invocar decidieran auxiliarle, empezó a entonar que las leyes que todo lo gobiernan no sean tan fácilmente vulneradas. Que quienes se burlan de los reyes de la tierra por una nueva muerte sean besados. No sucedió nada. He fallado, murmuró Elric, desesperado, al tiempo que hacía frente al ataque de una de las fieras y ensartaba al animal en su espada. Sin embargo, al cabo de unos instantes, el terreno empezó a moverse, y pareció hervir bajo los cascos de los caballos a cuyo lomo iban montados los muertos vivientes. El temblor de tierra duró unos segundos y luego cesó. El encantamiento no era lo bastante poderoso, suspiró Elric. La tierra tembló otra vez, y unos pequeños cráteres en mano empezaron a abrirse en el suelo de la ladera donde los difuntos señores de Darcy aguardaban impasibles. Las rocas se desmoronaron, y los caballos piafaron, inquietos. A continuación, un rugido atronador surgió de la tierra. ¡Atrás!, gritó Elric, alertando a su compañero. Retrocedamos, o correremos su misma suerte. Se retiraron hacia el lugar donde esperaban Saarilla y los caballos, mientras el suelo se agrietaba bajo sus pies. Las monturas de los Darcy se encabritaron y relincharon, y los perros que aún quedaban vivos se volvieron hacia sus amos con gesto nervioso, mirándoles con ojos desconcertados y vacilantes.
Un ronco gemido surgió de los labios de los muertos vivientes. De pronto, una gran extensión de la empinada ladera se desmoronó, y en su superficie aparecieron numerosas grietas que se abrían como bocas hambrientas. Elric y sus compañeros saltaron a sus caballos mientras, en un espantoso correr de confusos gritos, los señores de Darcy fueron engullidos por la tierra, y regresaron a las profundidades de las que habían sido conjurados. Una carcajada ronca y obscena surgió de la tierra agrietada. Era la risa burlona de los reyes de la tierra que se apoderaban nuevamente de las presas que les pertenecían por derecho. Entre gamidos y aullidos, la negra jauría se arrojó también a las entrañas de la tierra, siguiendo a sus amos al frío destino que les aguardaba. Moonglum se volvió hacia el albino, y, con voz aún temblorosa, comentó: amigo Elric, tienes tratos con las gentes más extrañas. A continuación, tras un escalofrío, el hombrecillo encaminó de nuevo su caballo hacia las cumbres de las montañas. Llegaron a los negros picos al día siguiente y Saarilla, con aire nervioso, condujo a sus compañeros por la ruta que había memorizado. Ya había dejado de suplicar a Elric que regresaran, y ahora se la veía resignada al destino que les aguardaba. Elric sentía bullir dentro de sí una obsesión que le llenaba de impaciencia, pues tenía la certeza de que, por fin, estaba en camino de descubrir la verdad última de la existencia en el libro de los dioses muertos. Moonglum se mostraba alegremente escéptico, mientras que a Saarilla la consumían los malos presagios. Seguía lloviendo, y la tormenta retumbaba y crepitaba encima de ellos. Y, mientras la lluvia arreciaba otra vez con renovada insistencia, el trío llegó finalmente ante la boca negra de una enorme caverna. Aquí se acaba lo que recuerdo del camino, declaró Saarilla cuando la alcanzaron, dando muestras de agotamiento. El libro está en alguna parte más allá de la entrada de esa cueva. Elric y Moonglum se miraron, indecisos. Ninguno de los dos estaba seguro de cuál debía ser su siguiente movimiento. Habían llegado a su objetivo, y eran presa de un momentáneo desconcierto, pues nada bloqueaba la entrada de la caverna, ni nadie parecía guardarla. Es impensable que todos los peligros que hemos afrontado no sean obra de una mano oculta, comentó Elric, pero aquí estamos. Y nadie intenta impedirnos entrar. ¿Estás segura de que no te equivocas de cueva, Saarilla? La mujer indicó con la mano la roca que remataba la boca de la caverna. Grabado en ella había un curioso símbolo, lo que Elric reconoció al instante. ¿Qué significa, Elric?, preguntó Moonglum. Es el símbolo de la desorganización y la anarquía perpetuas, respondió el albino. Nos encontramos en un territorio dominado por los señores de la entropía, o por alguno de sus lacayos. Así que este es nuestro enemigo. Eso solo puede significar una cosa: el libro es de extrema importancia para el orden de las cosas en este plano. Y, posiblemente, en todos los incontables planos del universo. Por eso Arioko se negaba a ayudarme. Él también es un señor del caos. Moonglum le miró, desconcertado. ¿A qué te refieres, Elric? ¿Ignoras que hay dos fuerzas que gobiernan el mundo, librando una batalla eterna?, replicó Elric. El orden y el caos. Los partidarios del caos afirman que, en un mundo como el que rigen, todo resulta posible. Los opuestos al caos, los que se alían con las fuerzas del orden, dicen que sin orden no es posible nada material. Hay quienes mantienen una tercera postura, y creen que el estado de cosas más conveniente es un equilibrio entre antes del meridiano dos extremos, pero nosotros no podemos creer algo así. Estamos involucrados en una disputa entre las dos fuerzas contrarias. El libro, evidentemente, es valioso para ambas facciones, y supongo que a los esbirros de la entropía les preocupa el poder que podríamos liberar si lo consiguiéramos. El orden y el caos rara vez intervienen directamente en la vida de los hombres, y por eso no tenemos plena conciencia de su presencia. Ahora, quizá pueda descubrir al fin la respuesta a la única pregunta que me preocupa: ¿existe alguna fuerza última que gobierne a las facciones opuestas del orden y el caos? Elric cruzó la entrada de la cueva, y se asomó al lóbrego interior, mientras los demás le seguían, vacilantes. La caverna se extiende hacia adentro un gran trecho. Lo único que podemos hacer es adentrarnos hasta que lleguemos al fondo, apuntó Elric. Esperemos que el fondo no quede hacia abajo, comentó Moonglum con ironía, mientras con un gesto indicaba al albino que abriera la macha.
Avanzaron dando tumbos, mientras la oscuridad de la cueva se hacía más y más intensa. Las voces resonaban antes del meridiano amplificadas y huecas en sus propios oídos, y el suelo de la caverna se inclinaba acusadamente hacia abajo. Esto no es una cueva, cuchicheó el Rick, sino un túnel. Pero no tengo idea de a dónde pueda conducir. Continuaron recorriendo el túnel sumidos en una completa oscuridad, asidos uno a otro mientras avanzaban lentamente, con paso inseguro, y la certeza de que seguían descendiendo por una suave rampa. Perdieron toda noción del tiempo, y el Rick empezó a sentirse como si estuvieran viviendo un sueño. Los acontecimientos se habían hecho tan impredecibles, y estaban tan fuera de su control que ya no podía seguir considerándolos en términos normales. El túnel era largo, oscuro, ancho y frío. No ofrecía la menor comodidad, y, con el paso del tiempo, el suelo fue lo único que conservaba cierta realidad. Seguía firme bajo sus pies. Empezó a creer posible que no estuviera avanzando en absoluto, que fuera el suelo el que se movía mientras él permanecía siempre en el mismo sitio. Sus compañeros seguían asidos a él, pero el Rick no era consciente de su presencia. Estaba perdido, y tenía la mente paralizada. A veces, le invadía una sensación de vértigo, como si estuviera al borde de un precipicio. En alguna de esas ocasiones, perdió el equilibrio y su cuerpo fue a golpear la dura piedra del suelo, refutando la proximidad de la cima por la que casi esperaba encontrarse cayendo. Pero en todo instante, obligó a sus piernas a continuar caminando, incluso cuando no se sentía nada seguro de estar avanzando de verdad. Y el tiempo perdió todo significado mingo, y se convirtió en un concepto sin sentido, y sin relación con nada. Hasta que, al fin, percibió un leve resplandor a su lado delante de él, y supo que, efectivamente, había estado avanzando en la oscuridad. Echó a correr por la rampa, pero se dio cuenta de que iba demasiado deprisa, y moderó su velocidad. El aire frío del túnel estaba impregnado de un olor extraño, de otro mundo, y el temor le invadió como una fuerza fluida que le inundara, como algo ajeno a él mismo que se adueñara de su ser. Los demás también lo apreciaron, evidentemente. Aunque nadie dijo nada, el Rick se dio cuenta de ello. Continuaron su descenso lentamente, atraídos como autómatas hacia el pálido resplandor a su lado. Y pronto se encontraron fuera del túnel, contemplando con asombro la panorámica no terrenal que se abría ante ellos. Sobre sus cabezas, el aire parecía de aquel extraño tono azulado que les había atraído al principio. Se encontraban sobre una roca plana que sobresalía del terreno, y, aunque todavía reinaba una cierta oscuridad, el misterioso resplandor azulado iluminaba una franja de reluciente playa plateada a sus pies. La playa era bañada por un impetuoso mar oscuro que se mecía, inquieto, como un gigante líquido sumido en un sopor agitado. Esparcidos por la playa plateada estaban los restos confusos de unas naves naufragadas, la osamenta de unos barcos de diseños muy peculiares, cada uno con su forma propia, diferente a las demás. El mar se perdía en la oscuridad, y no se apreciaba ningún horizonte, solo la más profunda negrura. Detrás de ellos, los tres viajeros pudieron ver un acantilado cortado a pico que también se perdía entre las sombras más allá de un punto determinado mingo. Y hacía frío, un frío intenso, de un rigor increíble. Y, aunque un mar se agitaba a sus pies, no percibieron la menor humedad en el aire, ni el menor olor a sal. La vista era desolada e imponente. Aparte del mar, ellos eran los únicos seres que se movían. En realidad, eran los únicos que producían sonidos, pues el mar, pese a su incesante movimiento, permanecía en un horrible silencio. ¿Y ahora qué?, susurró Moongluma el Rick con un escalofrío. El Rick meneó la cabeza y los tres continuaron contemplando la panorámica un largo rato hasta que, por fin, con la blanca piel de sus manos y de su rostro casi fantasmagórica bajo la extraña luz, respondió: ya que no sirve de nada retroceder, nos aventuraremos en ese mar. Pronunció estas palabras con voz hueca, como si no fuera consciente de lo que decía. Unos peldaños tallados en la propia roca conducían desde la boca del túnel hacia la playa, y el Rick empezó a descender por ellos. Los demás le dejaron abrir la marcha mientras miraban en torno con los ojos iluminados por una terrible fascinación.